Bienvenido, bienvenida a este tercer episodio de Prácticas de Ayuno del libro Prácticas de Ayuno del Monseñor Jonas Habib. Somos Mati y Patti los Winkies y nos alegra muchísimo poder compartir con vos esta gracia muy grande de aprender un poquito más acerca del ayuno. Recordamos que el autor de este librito, el Monseñor Jonas Habib, es fundador de una comunidad de laicos en Brasil que se llama Canción Nueva. Es una comunidad que está en algunos otros países también, en Paraguay por ejemplo, donde Mati y yo recibimos tantas bendiciones, tantos lindos momentos en nuestra época de noviazgo, porque cuando yo vivía todavía allá y él iba, compartíamos muchísimo con ellos. Recibimos tantas formaciones también, ¿verdad? Y por sobre todo tantos amigos a quienes mandamos un abrazo gigante y a quienes extrañamos muchísimo. En este episodio vamos a hablar de dos tipos de ayunos más que se describen en el libro, pero antes vamos a remarcar 3 puntos muy importantes de los que vinimos hablando hasta acá, ¿sí? Primero, que la Iglesia llama a esta práctica, junto con la limosna y la oración, remedios contra el pecado, ¿sí? Remedios contra el pecado. Es decir, que el primer beneficiario son los que ayunan. El que ayuna es el que recibe los beneficios. El que ayuna está bebiendo este antídoto y consecuentemente con las conquistas que vayamos logrando a través de las prácticas, los demás también van a ser beneficiarios. Segundo, el ayuno es una práctica espiritual y no es un fin en sí mismo, sino que nos ayuda a hacer un camino para una conquista más profunda. Esto repite varias veces el Monseñor Jonas. ¿Y cuáles son esas conquistas? Por ejemplo, refrenar la gula, educar la disciplina, dominar nuestras pasiones. O sea que cuando ayunamos, no lo hacemos con el fin de pasar hambre y así ganarnos el cielo. Tiene que tener una intención y un porqué. Y tercero, en el libro se mencionan 4 tipos de ayuno, de los cuales en el episodio 2 estuvimos charlando un poquito del primero, que era el ayuno de la iglesia. Que pide la iglesia. Para saber más o menos cómo se hace ese ayuno y en qué consiste. Para poder saber en qué consiste, pueden ir al podcast anterior que está muy bueno realmente. Sí. Pero no porque lo hagamos nosotros, no, claro sino no. por el libro. Así que ahora sí, entramos al segundo tipo de ayuno, que es el ayuno a base de pan y agua. En este tipo de ayuno se puede comer pan cada vez que se sienta hambre y beber agua cada vez que se sienta sed. Sí, así de simple, así de sencillo. La cuestión no es comer pan y beber agua al mismo tiempo. Al contrario, esto se debe evitar, como sabemos, ¿verdad? Porque cuando ingerimos pan con agua, generalmente fermenta en el estómago provocando dolor de cabeza. Y no es esa la intención del ayuno. Lo mejor es comerlo siempre de a poco durante todo el ayuno, durante todo el tiempo de ayuno. De ese modo, uno va a percibir que el pan adquiere un nuevo sabor, dice el Monseñor Jonas. Y el agua debe ser ingerida varias veces al día. Durante todo el día, claro, ¿verdad? El organismo necesita de agua y por eso mismo hay que tomar, aunque no se sienta sed incluso, ¿verdad? Todo el día. Bueno, en el ayuno de pan y agua está permitido cualquier tipo de pan, incluso el integral, o galletas de arroz, en caso de que uno sea celíaco, o simplemente lo prefiera así, digamos. Y solo cada vez que siente mucha hambre, sin exagerar tampoco. Lo esencial en este tipo de ayuno es comer solo pan y beber agua. Tan simple. Así Este como ayuno, suena, ¿verdad? claro, así como exactamente. Este ayuno es el que más nos ayuda a combatir la gula. Porque normalmente tenemos el hábito de comer y beber así en exceso, digamos, ¿no? Y por último, menciona el Monseñor que al ir practicando este tipo de ayuno vamos a percibir que más que pasar hambre, ayunar es dominar el gusto por la comida. Comemos de más a veces porque buscamos más el gusto que el alimento. Y bueno, eso sería
lo que dice el libro en cuanto al ayuno a pan y agua, que podemos escoger por ahí algunos. A mí personalmente me gusta mucho el pan, así que no tendría problema de comer, pero sí no es tampoco tan fácil así como suena, porque justamente, bueno, llegaría un momento en que también nuestra costumbre y nuestro hábito va a reclamar otro tipo de comida, así que es ahí donde vamos a poder hacer este trabajo de refrenar la gula y disciplinarnos. Y también en este episodio vamos a hablar sobre el ayuno, el tercer tipo de ayuno que menciona el libro, que es el ayuno a base de líquido. Y también es así de sencillo como suena. Siempre, en todos los casos, se recomienda empezar con el desayuno normal. Esto ya sea que vamos a hacer el ayuno que manda la iglesia, ya sea que vamos a hacer el ayuno a base de pan y agua, o ya sea que vamos a elegir este tipo de ayuno a base de líquido. El desayuno normal. Y luego en las siguientes horas seguir la práctica, que también puede ser por un horario definido. O sea, tampoco podemos llegar a hacer por ejemplo, si es que nosotros iniciamos ya el ayuno con el desayuno, o sea, eliminamos el desayuno, estaríamos haciendo ya un ayuno a partir de la noche, de nuestras horas de sueño. Entonces esa no es la idea. Lo recomendable es siempre 12 horas, 10, 12 horas, todo lo que pueda aguantar nuestro organismo. Por ejemplo, podemos elegir todo el día, pero después del desayuno, pero a la hora de la cena nos alimentamos con una comida ligera. Y este tipo de ayuno a base de líquidos requiere limitarse a pasar el día sin comer nada, dice el monseñor, limitándose a tomar solo líquidos. Y es también, como los anteriores, una modalidad muy eficaz para frenar la gula y garantizar la disciplina. Bueno, en relación a los líquidos, hay una gran variedad de opciones y combinaciones posibles que nos van a ayudar a estar alimentados y dispuestos sin romper el ayuno, ¿sí? Volvemos a repetir que es importante arrancar con un desayuno normal. Tampoco, como decíamos anteriormente, tampoco hay que exagerar, ¿no? Claro. Tampoco vamos a hacer de nuestro desayuno el almuerzo. Claro, al igual que el de base a pan y agua, se debe beber el líquido a elección cada vez que se sienta hambre, que puede ser té, jugos naturales, jugos verdes. En el almuerzo puede ser una sopa o caldo, siempre que sean bien líquidas, ¿no? Y evitar, por supuesto, las gaseosas, como ya habíamos dicho anteriormente, y evitar beber cosas que las tomamos normalmente por gusto, ¿no? Deben contener alimentos para que nos puedan dar la fortaleza física para aguantar toda nuestra jornada, toda nuestra rutina de trabajo, nuestro estudio, etcétera, ¿no? Lo interesante de todo esto es que todo tipo de ayuno mantiene el cuerpo leve, hidratado y mantiene el aparato digestivo en reposo. La cabeza se mantiene despierta y la mente se abre y queda predispuesta a cualquier actividad espiritual, como la oración, la contemplación, incluso el estudio, la reflexión y la lectura, ¿verdad? Entonces, hasta acá hemos hablado de 3 opciones que podemos elegir para iniciarnos en la práctica del ayuno. Solo nos quedaría uno último, que es el ayuno completo. Pero eso va a quedar para un próximo episodio. Así que nos encontramos ahí entonces. Chau, chau. Chau.